Buenas noches, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. El día de hoy continuaremos con la clase de patología en lo referente a las úlceras gástricas. En la clase anterior estuvimos viendo algunos de los mecanismos patológicos productores de úlceras. Cabe mencionar que empezamos a revisar las úlceras por estrés. Hay que hacer una aclaración que las úlceras por estrés no son solamente relacionadas al estrés psicológico y la secreción crónica de catecolaminas y su efecto sobre la mucosa, sino que también podemos verlas presentes en pacientes que están pasando por otras patologías que estresan o que incrementan las demandas exageradamente de nutrientes, de sangre, de oxígeno y demás. Entonces también se le puede llamar a eso estrés, no solamente una sensación de estrés psicológico. Lo habíamos mencionado un poco cuando nos referíamos a las quemaduras extensas en los grandes quemados. Entonces, situaciones que nos pueden producir úlceras por estrés. En este caso, pues tendríamos marcados aquí a los traumatismos complejos, como en el caso de un paciente policontundido tras un accidente automovilístico, que pues por ejemplo de por sí pueden estar comprometido hemodinámicamente, lo cual pues va a disminuir el flujo sanguíneo hacia el estómago, intestino y demás, y puede provocar necrosis de las mucosas. En los quemados extensos, sí es muy característico. También se les puede llamar úlceras de Curling, ¿sí? Son las que están clásicamente relacionadas a los pacientes con quemaduras extensas. En las úlceras que podemos encontrar en traumatismos complejos, intervenciones quirúrgicas, la insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria u otras situaciones que nos provoquen grandes cantidades de estrés, se pueden llamar o se les nombrarán úlceras de Cushing. Mención aparte pues merece la ingestión de AINES, ¿sí? Ya que pues como vimos antes su mecanismo de eliminación o de control del dolor pues también va a interferir en la secreción de moco, que es una de las barreras principales de protección del estómago contra el ácido clorhídrico. Otra patología o situación que hemos visto que era capaz de producir múltiples úlceras gástricas y duodenales es el síndrome de Zollinger-Ellison, que pues como dice la diapositiva se presenta por tumores productores de factores que van a generarnos una hipersecreción ácida. Sí, estos normalmente se encuentran localizados en la cabeza del páncreas y en algunas de las porciones del duodeno y parte del intestino delgado superior. Estos van a producir gastrina en grandes cantidades y se les nombra gastrinomas. ¿Sí? Los altos niveles de gastrina van a hacer que se produzca en exceso el ácido clorhídrico, lo que a su vez pues va a romper las barreras protectoras del estómago y generarnos las úlceras. También es característico que en el síndrome de Zollinger-Ellison encontremos múltiples úlceras en el estómago y en el duodeno, ambas conviven. Ahora, en cuanto a los gastrinomas, la mayoría de las veces son tumores únicos y son de un tamaño de mediano a grande. Cuando son, o también pueden ser múltiples, pero de pequeño tamaño. ¿Sí? Estos gastrinomas en la mayor parte de los casos van a ser tumores malignos y comúnmente se pueden diseminar o hacer metástasis hacia el hígado y los ganglios linfáticos cercanos al estómago. ¿Sí? También hay que mencionar que el 25 pacientes de cada 100 van a desarrollarnos gastrinomas u otros tumores en otras partes del cuerpo. Esta condición se le llama neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Estos pacientes con neoplasia endocrina múltiple tipo 1 tienden a generarnos en otros lugares más tumores, como en la glándula pituitaria, en el cerebro o en las paratiroides, además de generarnos también tumores de páncreas. Y cabe mencionar que el cáncer pancreático tiene una muy alta mortalidad, cercana casi al 75-80%. Ahora, el cuadro clínico característico de la úlcera pues va a ser muy parecido a la dispepsia. Nuestro paciente va a tener dolor abdominal, este se va a localizar en el epigastrio, tiende a describirse como que es un tipo ardoroso, como que quema al paciente, como que siente que algo lo corroe por dentro y es una sensación como de vacío en el estómago. Por eso se describe como sensación de hambre dolorosa. ¿Sí? Es poco frecuente que aparezca antes del desayuno y tiende a serlo de 1 a 3 horas después de las comidas.
va a empezar a presentarse de una forma de un dolor leve hasta una intensidad moderada a severa. Y cabe mencionar que otra característica del dolor en la dispepsia y también en las úlceras es de que puede ceder o disminuir cuando consumimos alimentos o algún tipo de sustancia alcalina. Otro dato que nos puede ayudar a saber si nuestro paciente tiene diferenciar entre una úlcera y una gastritis es que, por ejemplo, los pacientes con úlcera, en 2/3 de ellos vamos a encontrar que presentan dolor intenso durante la noche que los va a despertar hacia las 3 de la mañana, entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, porque es el pico de secreción del ácido gástrico. También podemos encontrar un paciente que está anoréxico, que está dinámico, nauseoso o que ha presentado múltiples episodios de vómito. Esta situación del vómito también puede acompañarse con diarrea. Es porque la secreción ácida va a irritar al tubo digestivo y este, como mecanismo de defensa, va a intentar vaciar el estómago. Entonces incrementa la peristalsis, motivo por el cual puede haber diarrea, o se invierte la peristalsis generando el vómito, tratando de vaciar al estómago de la secreción ácida que está dañando las paredes. En cuanto a la duración del dolor, que es el síntoma principal y el cual hay que analizar más a fondo, pues tenemos que cuando es una úlcera no complicada va a generarse un dolor con una duración limitada, no va a durar mucho tiempo y se puede controlar fácilmente con la ingesta de alimentos o álcalis. En el caso de que nuestro paciente ya haya pasado más allá a una complicación y esa úlcera se haya convertido en una neoplasia, pues es un dolor que va a ser mucho más severo y va a tardar mucho más tiempo en quitarse. En las úlceras gastroduodenales, que ya están casi por perforarse, tienen la característica de que el dolor es continuo y no por episodios, y no cede a la ingesta de alimentos. Y también tenemos una situación que es la crisis ulcerosa, en la cual el dolor no se calma, ya es permanente, y no importa qué le demos a nuestro paciente, no se va a controlar el dolor. Son pacientes en los cuales requeriríamos de hacer una endoscopía para estratificar la úlcera. Ahora bien, el dolor de la úlcera gástrica puede irradiarse a diferentes regiones. De estas, la que más puede llamarnos la atención es que se irradia hacia la espalda. Recuerden que lo mencionamos en la dispepsia como un dolor de tipo transfictivo. Esta irradiación puede sugerirnos que la úlcera ha afectado ya al páncreas y puede provocarnos complicaciones. Otra, el inicio súbito del dolor abdominal de forma intensa sin ir escalando poco a poco y que sea un dolor generalizado en todo el abdomen puede darnos indicación de que el paciente ha sufrido ahora una úlcera perforada, que es otra de las complicaciones que tiene esta patología. Ahora, si al contrario de lo que acabo de mencionar no mejora el dolor con la ingesta de alimentos, o el paciente está presentando náuseas y vómito de alimento que no está digerido, esto nos podría indicar que está habiendo una obstrucción del esfínter pilórico, entonces no está habiendo vaciado gástrico y por eso se ha presentado el vómito. Y ahora otra situación es en la cual el paciente presente heces negras o presencia de vómitos en pozos de café. Esto nos va a indicar que el paciente tiene una hemorragia activa. Ahora bien, dentro de los factores que nos ayudan a controlar el dolor típico de una úlcera péptica, el que me he mencionado con repetidas ocasiones, es la ingesta de alimentos o sustancias alcalinas. También tenemos característico en el síndrome, o sea, de que estamos encontrando la úlcera localizada a nivel del píloro, el dolor tiende a ceder cuando el paciente ha vomitado, porque ya se vació el estómago. El estrés emocional, una dieta inadecuada, o sea, rica en irritantes y grasas, el fumar, el consumo de café, el consumo de alcohol, puede incrementarnos la sintomatología de la úlcera, exacerbar el dolor o incluso complicarnos la presencia de una úlcera. También podemos decir que el decúbito nos va a agravar o va a provocar el inicio del dolor cuando el paciente tenga una hernia hiatal y una dispepsia. Y por lo contrario, estar de pie y caminar va a facilitar la mejoría de las molestias en los pacientes con hernia hiatal. Esto porque a su vez también va a favorecer el vaciamiento del estómago. Hasta aquí terminaríamos este video. Continuaremos la próxima clase con los diagnósticos diferenciales y el tratamiento.